felt like four seasons. Buenos días. Hoy quiero empezar este tiempo de devocional citando una conversación que Tolkien escribe en su libro El Señor de los Anillos. Abro comillas. Desearía que esto no hubiera pasado en mi tiempo, dijo Frodo. También yo lo desearía, dijo Gandalf, y también todos los que viven tiempos así. Pero no nos toca a nosotros decidirlo. Todo lo que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Cierro comillas. Quiero empezar con esta cita porque muchos de los que estamos viviendo este tiempo desearíamos que no estar pasando esta situación coyuntural. Para algunos ha sido más fácil sobrellevarlo, para otros no. Algunos no les ha alcanzado el tiempo porque se les ha incrementado las horas laborales, mientras que otros han tenido suficiente tiempo para hacer muchas cosas. Esto de que el coronavirus no hubiese llegado en nuestra época no es algo que nosotros podamos decidir, pero lo que sí podemos decidir es qué vamos a hacer en estos tiempos difíciles y coyunturales que como humanidad estamos viviendo. Para esto considero relevante lo que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y quiero que me acompañen. Acompáñame a Efesios 5, versículos del 15 al 17. Yo lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Dice así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo vivimos estos momentos difíciles? Lo primero que Pablo nos está diciendo es que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. ¿De qué nos tenemos que cuidar? Tenemos que cuidarnos de vivir como necios en estos tiempos difíciles. ¿Qué implica vivir como necios? En el contexto inmediatamente anterior, Pablo está hablando de que vivir como necios es vivir en oscuridad, o sea, vivir en pecado. Vivir siendo esclavos del pecado como antes vivíamos sin conocer al Señor. Así que vivir como necios es mirar atrás, darle la espalda al Señor y vivir en oscuridad. ¿Cómo entonces debemos vivir? Vivir como sabios. ¿Qué implica esto? Y en el pasaje puedo encontrar dos cosas. Lo primero que Pablo nos está diciendo es aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En la Nueva Traducción Viviente dice así: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Lo cual significa que yo puedo ver cada día que paso en cuarentena y cada día que avanza esta situación coyuntural como una oportunidad para aprovechar mi tiempo de manera sabia, viviendo en santidad, no viviendo en oscuridad, sino por el contrario, viviendo en santidad, viviendo en bondad, viviendo en justicia y viviendo en verdad, o sea, viviendo rectamente cada día que pasa en medio de esta situación. Y lo segundo también que observo según el pasaje es comprender y entender cuál es la voluntad del Señor. Vivir mis días en sabiduría significa que yo pueda entender y comprender cuál es la voluntad del Señor en medio de esa situación que estamos viviendo. ¿Para qué el Señor te puso a ti y me puso a mí a vivir en este tiempo? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué quiere hacer a través de mí? A través de ti en medio de esta situación. Comprender qué le agrada al Señor y que quiere Él que como iglesia podamos entender y podamos hacer en medio de esta situación. Como dijo Tolkien en su libro El Señor de los Anillos, todo lo que tú y yo podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y según Pablo en su libro a los Efesios, es vivirlos en sabiduría, que implica dos cosas. Aprovecha al máximo cada momento que se te ha dado.
Ve cada día como una oportunidad para glorificar al Señor. Y lo segundo es, aprovecha estos días para entender y comprender cuál es la voluntad. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Quiero hacerte 2 preguntas para reflexionar. La primera es que pienses en qué te has gastado tus días desde que empezó la cuarentena. Y la segunda pregunta es, ¿qué podrías cambiar o qué podrías agregar a tus días para que puedas vivir en sabiduría? Conéctate con la Confraciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.